Dos hombres se encuentran con un ser extraño en medio de un bosque y sus vidas se convierten en una pesadilla. Yo soy Alex y he venido aquí a contarte todo sobre el ser de Imjarvi. Para esta historia nos tenemos que trasladar a la tarde del 7 de enero del año 1970. En concreto nos vamos a un bosque cercano a la localidad de Imjarvi, en Finlandia. Los protagonistas son Esko Viljo, un granjero de 38 años, y Arno Heinonen, un guardabosques de 36. Dos amigos que estaban descansando en el bosque porque venían de haber estado esquiando en una pista de esquí cercana. Hay que conocer un poco las condiciones en las que estaban aquel día en ese bosque, y es que ese día hacía 16 grados bajo cero, el bosque estaba completamente nevado, no hacía viento y el cielo estaba ya casi completamente oscuro a esa hora, eran las 16:45 de la tarde. Fue precisamente a esta hora cuando empezaron a sentir una vibración que hasta entonces no estaba y vieron una luz muy potente que se movía en el cielo. Esta luz para en seco en la trayectoria que estaba haciendo y empieza a emanar una especie de neblina gris rojiza que forma una nube tan densa que tapa casi completamente el brillo de esa luz. Esta nube, junto con la luz, fue descendiendo lentamente hacia el suelo y a medida que descendía el zumbido se hacía más fuerte hasta hacerse prácticamente insoportable. Pero poco a poco esta niebla se fue disipando lo suficiente como para que pudieran descubrir lo que ocultaba, lo que emitía esa luz. Un objeto redondo y metálico de unos 3 metros de diámetro, plano en su parte baja con 3 semiesferas formando un triángulo y un tubo en el medio. Cuando estaba a unos 3 metros de tocar el suelo, el objeto para y el zumbido para con él. Al mismo tiempo, el tubo que tenía en su parte baja empieza a emitir un foco de luz que ilumina un círculo del suelo de aproximadamente 1 metro de diámetro. Esta luz, al contacto con la nieve, la tiñe de negro, como si la estuviese carbonizando. Heinonen diría más tarde: en ese momento sentí como si alguien me cogiera de la cintura desde atrás y me arrastrara con él. Y justo después, delante suya, como si hubiera estado todo el tiempo allí, los dos amigos verían algo que no olvidarían nunca. Frente a ellos, debajo de ese objeto que estaban viendo levitar, aparecía una figura de unos 90 centímetros de alto, iluminada por el foco del objeto. Tenía brazos, piernas y hombros muy delgados, la piel pálida y como de cera, su cara era alargada, los ojos negros, su rostro inexpresivo, las orejas pequeñas, estrechas y puntiagudas, y su nariz como de gancho, según dirían ellos mismos. Y atención a la vestimenta. Llevaba puesto un casco en la cabeza en forma de cono de un material metálico y vestía un mono verde claro de una sola pieza con unas botas verde oscuro hasta las rodillas y unos guantes blancos hasta los codos que dejaban ver sus dedos, que según describieron los dos testigos, parecían garras de animal. Pero quizá lo más inquietante de todo es que la criatura llevaba además un objeto entre sus manos. Era una especie de caja negra con una abertura circular que emitía una luz amarilla intermitente y con un brillo cegador. De repente el ser apunta con esta luz a Heinonen y de nuevo, esa niebla gris rojiza de la que hablábamos al principio vuelve a extenderse desde el objeto hacia ellos. Según describieron después, la niebla olía a azufre, que es un olor similar al de huevos podridos, para hacernos una idea, y que es un olor muy recurrente en este tipo de encuentros. Además, esta niebla al contacto con la nieve producía unas chispas de colores rojo, verde y morado que llegan a saltar hasta los testigos, pero estos no sienten nada. De hecho, ni lo sienten ni lo ven, porque llegó un punto en el que la niebla se volvió tan espesa que ya ni siquiera podían verse entre ellos. Los dos amigos contarían más tarde que en ningún momento se sintieron amenazados durante el encuentro, algo bastante sorprendente dadas las circunstancias que cuentan. Esto es lo que se llama campana de irrealidad, también llamado el factor Oz. Es un fenómeno que describen los testigos de eventos de este tipo en el que concluyen que durante el transcurso de la experiencia todo parece exageradamente tranquilo, por muy ruidoso que pareciera el ambiente hasta ese momento.
como si se hubiera parado el tiempo. No se oye nada, ni un ladrido de perro lejano. No pasa ninguna otra persona o vehículo cerca, los testigos no sienten la necesidad de hablar entre sí y por el contrario suelen sentir una extraña calma ante lo que están viviendo, como si hubieran accedido a un filtro alternativo de la realidad. En palabras de la ufóloga y escritora Jenny Randles, que acuñó el término, parece haber una zona de influencia rodeando estos encuentros cercanos. Si estás dentro, experimentas el episodio en toda su gloria, como una realidad total. Si estás fuera, es como si el avistamiento ovni no hubiera ocurrido. Es justamente cuando acaba el fenómeno cuando los testigos empiezan a sentir pánico o shock por lo que acaban de vivir, y a estos dos amigos no les quedaba mucho para sentirlo. De repente intuyeron cómo tras la niebla el foco de luz subía como una llama por el tubo del objeto. A los pocos segundos la niebla se disipó y volvían a estar solos en medio del bosque. Al terminar la experiencia, Heinonen se cae al suelo y se da cuenta de que tiene toda la parte derecha de su cuerpo dormida. Justo era su parte derecha la que había estado más expuesta a la luz de la caja que llevaba el ser. De hecho, Biljo tiene que ayudarle a llegar al pueblo porque él apenas puede caminar por sí solo. Por el camino deciden que tienen que contarlo, así que se dirigen a la casa de Heinonen y cuando llegan, después de 2 horas andando, sus familiares les notan nerviosos, distraídos, hablando muy rápido y sin coherencia. Hay que añadir que estos dos hombres estaban sanos mental y físicamente hasta ese momento y que no habían consumido drogas ni eran aficionados al misterio ni a los ovnis. Pero la cuestión es que el hecho de que Heinonen no pudiera llegar al pueblo caminando por sí solo se quedaría en nada porque atención a la lista de síntomas que aparecerían con las horas. Tenía dificultad para respirar con normalidad, dolor de cabeza, de espalda, brazos y piernas, hormigueos en articulaciones, náuseas y vómitos continuos y una orina negra que no pudo explicarse por ningún médico y que persistió durante 2 meses. Los síntomas continuaron y con los días aparecieron otros, como problemas de equilibrio, dolor en la nuca, un frío interno y tiriteo sin tener fiebre, falta de apetito durante meses, fatiga constante y pérdidas de memoria, llegando por momentos a no recordar nada de lo que había sucedido, como si hubiera desarrollado lo que se conoce como una amnesia localizada, que suele estar relacionada con situaciones traumáticas. Biljo, por su parte, no se quedó con las manos vacías. Nada más llegar al pueblo todos notaron cómo tenía la cara y los ojos hinchados y rojos. Unos días después sus manos y pecho también se enrojecieron e hincharon. Más tarde comenzó a sentir una presión muy grande en sus ojos y a perder el equilibrio por momentos. Sentía debilidad en sus piernas y tenía jaquecas constantes. Además, cuando se lavaba el cuerpo su piel se volvía roja y esto siguió sucediendo semanas después del encuentro. Ninguno de los tratamientos propuestos ayudó demasiado. De hecho, el doctor que examinó a ambos, Pauli Kajanoja, concluyó que ambos tenían síntomas de haber pasado por un estado de shock, además de haber sido expuestos a algún tipo de radiación y de envenenamiento. Los medios de comunicación finlandeses publicaron la noticia y no fueron pocos los curiosos que visitaron el lugar exacto donde ocurrió el encuentro. Varios de ellos salieron del bosque con malestar, incluyendo a los 2 amigos que volvieron al bosque con un reportero sueco y su equipo para hacer un reportaje y tuvieron que abandonar a los minutos porque varias personas del equipo y ellos mismos empezaron a sentirse mal. Hay que añadir además que el tinte negro que había dejado el fenómeno en la nieve se quedó impregnado en ella y pudo ser atestiguado por la policía cuando se les informó de lo ocurrido y fueron a investigar. Más tarde también se descubriría que otras personas desde otros puntos del bosque fueron también testigos de un extraño destello moviéndose por el cielo de Imjärvi ese mismo día. Ninguno de los 2 hombres volvieron a ser los mismos. No pudieron volver a trabajar ya que con el tiempo algunas de sus extremidades quedaron prácticamente inoperativas. Heinonen empezó incluso a tener miedo de su amigo Biljo, tras una serie de pesadillas que le hicieron pensar que la imagen de aquel ser era en realidad la de su propio amigo. Más tarde llegaría a contar que había vivido hasta 12 encuentros cercanos con una supuesta extraterrestre de aspecto nórdico y otro ser bajito que la acompañaba, contando con detalle sus experiencias que hicieron que muchos dejaran de creer su historia. Pero las marcas negras en la nieve, los testigos de la luz, los informes médicos y síntomas visibles durante años en los 2 testigos siempre han remado a favor del misterio. Bueno, y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Te acabo de vomitar mucha información. Espero que la hayas disfrutado.
Si es así, porfa, dale like, suscríbete, comenta, comparte, bla bla bla, todas esas cosas. Y por supuesto, si te ha pasado algo parecido o medianamente parecido a esto que te he contado, por favor, cuéntamelo urgentemente. Y nada, lo dicho, si te apetece más, estate atento, que nos vemos en la próxima.